Ya que nos estamos sentando en nuestros asientos, les quiero decir que esta mañana estaremos terminando con nuestra serie navideña. Habíamos comenzado hace 3 domingos la serie titulada La Llegada, y hablamos de la llegada de la esperanza, la llegada del amor. Ricardo predicó de eso la semana pasada en nuestro servicio navideño. El pastor Adrián predicó en la llegada de la paz. Y esta mañana vamos a terminar con la llegada del gozo, ese gozo que Jesús nos trajo. Y creo que es una muy buena manera de terminar el año y una muy buena manera de terminar una serie. Vivimos en un mundo quebrantado por el pecado, en donde constantemente nuestros corazones se llenan de dudas, de tristeza, se llenan de enojos, se llenan de ansiedades. Vemos cómo el pecado a veces a nuestro alrededor ha causado mucho dolor y quebrantamiento en nuestras familias o en las familias de nuestra iglesia. Vemos cómo hay personas a quienes nosotros amamos mucho sufriendo la pérdida de un ser querido. Vemos cómo nuestro mundo va de mal a peor. Hay muchas cosas en este mundo que suceden que nos puede llegar a robar nuestro gozo. Entonces, esta mañana te quiero hacer la pregunta: al ver la condición del mundo, al ver el quebrantamiento del mundo, al ver cómo las personas cercanas a ti están sufriendo, ¿ha llegado a disminuir tu gozo? Cuando estuve estudiando para predicar ese sermón, primeramente dije, pues va a ser un sermón muy fácil. Y mientras empecé a estudiar y a estudiar y a estudiar y a estudiar, me di cuenta que el gozo es un tema muy complejo. Y creo que este sermón para muchos de nosotros ha llegado en un momento providencial, y siento que refrescará nuestros corazones. Y algo que le pido a Dios es de que esto suceda, que Dios pueda usar a un hombre pecador para que pueda refrescar los corazones de su iglesia, porque sabemos que en este mundo va a haber muchas tristezas y muchos quebrantamientos, pero no queremos que nuestro gozo se vaya. Entonces les quiero proponer esta mañana que el gozo en la vida del cristiano es de suma importancia, que el gozo nunca debería de disminuir en el cristiano, y sé que eso se va a explicar un poco después. Se escucha un poco raro, un poco difícil de entender, que el gozo nunca debería disminuir en el cristiano, pero también que el gozo resulta de la obra redentora de Jesús, en donde hemos recibido una relación con el Padre y un hogar eterno en donde habitar para siempre. Este es el bosquejo del sermón. El sermón lo he roto o quebrado en 3 partes, y la primera parte es ¿qué es el gozo espiritual? La segunda parte, el gozo espiritual en Cristo, y terminaremos con el gozo espiritual futuro. Y es importante entender: gozo bíblico, gozo espiritual, el gozo de Dios, estos son sinónimos, esto es el mismo gozo. La primera parte es ¿qué es el gozo espiritual? El puritano Thomas Watson, en su libro titulado Tratado de Teología, o en inglés se conoce como A Body of Divinity, describe el gozo de esta manera: el gozo espiritual es una pasión dulce y deleitable que surge de la comprensión y el sentimiento de algún bien, por medio del cual el alma se sostiene frente a los problemas del presente y se protege contra el temor del futuro. Voy a repetir eso. Thomas Watson describe el gozo de esta manera: el gozo espiritual es una pasión dulce y deleitable, es algo bueno que surge de la comprensión y el sentimiento de algún bien, nace, resulta de algo que hemos comprendido, por medio del cual el alma se sostiene a los problemas presentes y se protege contra el temor del futuro. En las aflicciones del presente y en el temor que nuestros corazones se pueden llegar a pensar de lo que vaya a suceder, el gozo, de acuerdo a Thomas Watson, nos protege de eso. Y creo que Thomas Watson ha sido uno de los autores que mejor ha descrito lo que el gozo es. De acuerdo con el diccionario bíblico ilustrado Holman, la palabra gozo se repite un total de 150 veces en toda la Biblia.
Y esto es sin contar las veces que se usan palabras como gozosos o gozar. Cuando se agregan las palabras gozoso y gozar junto con gozo, se aparece la palabra más de 200 veces en toda la Biblia. Pero hay veces en donde la Biblia no usa la palabra gozar, gozosos o gozo, sino que usa sinónimos de la palabra gozo. Por ejemplo, felicidad, deleite, alegría, disfrute, bendito, bienaventurado. Las bienaventuranzas de Jesús habla de un hombre gozoso. El Salmo capítulo 1, donde dice que bienaventurado es el hombre que no camina, no se sienta en los caminos del pecador, habla de un hombre gozoso. De hecho, también dice en ese mismo salmo, dice el salmista, en tu palabra, en tu ley me deleito de día y de noche. Esa palabra deleite es el sinónimo de gozo. Habla de un hombre gozoso que se deleita de día y de noche meditando en la palabra de Dios. Y esta repetición constante que vemos en la Biblia significa que el tema del gozo es importante para Dios. Y si es importante para Dios y Dios nos lo repite una y otra vez, significa que también el tema del gozo debería ser importante para nosotros. Seguimos un poco viendo cosas técnicas. Por ejemplo, la palabra gozo en el Nuevo Testamento, la palabra para gozo más común es chará, que significa un estado de gozo y alegría. Es un estado de gozo y alegría. Esto quiere decir que el gozo espiritual, el gozo bíblico, el gozo que viene de Dios, no es una emoción como la felicidad, porque las emociones dependen de las circunstancias, sino que el gozo bíblico no depende de las cosas externas del mundo. Esa es una de las cosas muy diferentes de lo que es el gozo bíblico y la alegría del mundo, el simplemente hecho de estar feliz. Otra diferencia entre el gozo y la felicidad del mundo es que la felicidad del mundo surge de un placer externo. En el capítulo 2 del libro de Eclesiastés, el rey Salomón dice que él se va a dar todos los placeres que él quiere. Se construyó todas las casas que él quería con la mejor madera que había en todo el mundo. Se dio todos los lujos que él quería, se hizo todas las albercas que él quería, todo lo que él quería. No se limitó y estaba feliz, pero luego ¿qué sucede al final? Él dice que todo esto es vanidad. Su felicidad se le fue. La felicidad que tenía Salomón era una felicidad pasajera, era una felicidad que dependía de sus circunstancias. Proverbios 14, versículo 13, dice algo más o menos lo mismo. Proverbios 14, versículo 13. Aunque en la risa el corazón puede tener, ¿qué? Dolor. Y el final de la alegría puede ser tristeza. Risa es alguien que se está riendo, está teniendo mucha felicidad, está disfrutando del momento. Pero dice que al final puede haber dolor. Y al final de la alegría puede haber tristeza. La felicidad que resulta de los placeres del mundo son pasajeros y no duran, y lo único que nos va a hacer querer es volver a desear más cosas para volvernos a sentir felices. Simplemente nos va a poner en un estado de depresión, porque sabemos que no importa cuántas cosas nos demos, siempre vamos a estar al final deprimidos, tristes. No dura esta felicidad. El gozo espiritual es diferente. Mencionamos que el gozo o la alegría del mundo viene de un placer externo. El gozo espiritual no viene de nada externo. No es algo que tú puedes provocar por ti mismo. No es algo que no existe cuando alguien te compra un regalo y tú dices estoy muy feliz. Ese no es el gozo bíblico. Es simplemente estás feliz porque alguien te dio algo. El gozo bíblico, el gozo espiritual, viene solamente de Dios. John MacArthur habla de este gozo y dice que es un gozo sobrenatural, porque proviene de Dios, no de nosotros. Proviene de lo que Dios ha hecho, no de nuestras circunstancias. Un ejemplo de que el gozo proviene de Dios, Gálatas capítulo 5 versículo 22. Gálatas capítulo 5 versículo 22, y creo que para muchos de nosotros sabemos de estos versículos. Pero el fruto del Espíritu es
amor y gozo. Ahora, ese no es un sermón de los frutos del Espíritu, entonces vamos a enfocarnos solamente en el gozo. Pero, ¿qué significa que el fruto del Espíritu sea gozo? El gozo, no existe el cristiano que no tenga gozo. Básicamente es lo que quiere decir esto. ¿Por qué? Porque si hemos puesto nuestra fe en Jesús, el Espíritu Santo mora en nosotros, y si el Espíritu Santo mora en nosotros, el fruto del gozo también mora en nosotros. Entonces, si tú dices yo no tengo gozo, estás equivocado, porque el gozo viene del Espíritu Santo y el gozo es fruto del Espíritu Santo. De hecho, R.C. Sproul hace una distinción entre el gozo, el fruto del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Él dice, no son los mismos. El don del Espíritu Santo, unos tienen los dones de enseñar, otros tienen dones de hospitalidad. No todos los cristianos tienen los mismos dones, pero en el fruto del Espíritu Santo, todos los cristianos tienen el mismo fruto. Así que todos nosotros tenemos el fruto del Espíritu Santo, de el gozo. Y porque el gozo habita en nosotros, la Biblia nos da el mandamiento de siempre estar gozosos. 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 16. Y lo están viendo en la pantalla y dicen, ¿es todo? Sí, es todo. Pueden checarlo en su Biblia. Son 3 palabras simplemente. Pablo está dando instrucciones a la iglesia en Tesalónica y el versículo 16 simplemente son 3 palabras muy simples. Estén siempre gozosos. Pero qué difícil de obedecer ese mandamiento. Pablo en sus últimas instrucciones hacia la iglesia en Tesalónica da una instrucción breve pero importante, y esa instrucción es: estén siempre gozosos. En el griego la palabra gozoso está escrita como un imperativo, es decir, un imperativo es una orden. Pablo nos está dando una orden: estén siempre gozosos. Y la palabra siempre nos dice cuándo es que tenemos que estar gozosos. ¿Cuándo tenemos que estar gozosos? Siempre. Eso quiere decir que no hay ningún momento en nuestras vidas, de acuerdo a la Biblia. Y sé que eso se puede escuchar un poco duro, y sé que no he pasado por los problemas que ustedes han pasado. Y entiendo que mi experiencia a lo mejor no se puede comparar con la experiencia de ustedes, pero esto no lo digo por mis experiencias, esto lo digo por la palabra de Dios. No hay ningún momento en nuestras vidas en donde no deberíamos de estar gozosos. Otra vez, el gozo bíblico no depende de nuestras circunstancias, no depende por lo que estemos pasando. El gozo bíblico depende de que viene de Dios. Y Pablo es un excelente ejemplo de este gozo. A lo mejor mi experiencia no puede hablarla de ustedes, pero creo que la experiencia de Pablo puede hablar a todos nosotros. Conocemos a Pablo, que Pablo sufrió mucho. Pablo estaba predicando el evangelio una vez y se bajó de un barco, y ¿qué sucedió? Una serpiente lo mordió. Sabemos que Pablo fue arrestado varias veces. Sabemos que Pablo estaba predicando, de hecho, en Tesalónica, la iglesia de tesalonicenses, el que acabamos de leer ahorita. ¿Y qué le hicieron los tesalonicenses? Los judíos de ahí lo corrieron a piedrazos. Pablo fue un hombre de aflicciones, no un hombre triunfante en la vida. Y él escribe una carta titulada la Carta a los Filipenses, y esa carta se le conoce como la Carta del Gozo. En esa carta Pablo menciona 17 veces, 4 capítulos, y en esos 4 capítulos menciona 17 veces el estar gozosos. Y Pablo dice: yo me regocijo en el Señor, ustedes se tienen que regocijar en el Señor. Y todo esto lo escribe Pablo mientras que él estaba en la prisión, posiblemente estaba a punto de la muerte. Creo que Pablo tiene cierta experiencia cuando nos dice: estén siempre gozosos. Y ahora, esto no quiere decir, y no estamos eliminando, de que no va a haber momentos donde vamos a llorar. No significa que no vamos a estar enojados, no significa que no va a haber momentos donde vamos a temer. Somos pecadores. El llorar es sano, es una emoción que Dios nos ha dado.
Lo que el gozo significa cuando vengan todas estas emociones es que incluso cuando lloremos o no estemos entendiendo por qué las cosas están sucediendo de esta manera, el gozo del Espíritu Santo nos guía a siempre levantar la mirada hacia Dios, sabiendo que Él está en control. Cuando empiezas a llorar y empiezas a cuestionar a Dios, ahí hemos pecado. Pero cuando estamos llorando en tristeza y aún sabemos que Dios está en control y sabemos a dónde vamos a estar nosotros algún día y estamos gozosos, ahí estamos bien. Ahora, para no hacérsela más larga de lo que ya lo hice, ¿qué es el gozo espiritual? El gozo espiritual, de acuerdo a lo que hemos estado viendo en todos estos versículos, el gozo es un estado de extrema alegría en el que nunca cesamos de estar gozosos. El gozo es un estado de extrema alegría en el que nunca cesamos de estar gozosos. ¿Esto qué quiere decir? Hay unas versiones en ciertos lenguajes que al traducir la palabra gozo, lo describe de una manera como el corazón está danzando con alegría. La manera de hablar del gozo no es simplemente decir estar feliz. La manera en que la Biblia nos está poniendo es como que el corazón está bailando de alegría, y por eso usé esa palabra, extrema alegría. Eso es lo que el gozo es. Y eso es lo que debe estar en nosotros todos los días de nuestra vida como cristianos. Otra vez, regresando a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16, estén siempre gozosos. Ese ha sido para mí el versículo más fácil de aprender. Es muy corto pero muy claro. Estén siempre gozosos. Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 4 dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez ahí está escrito como un imperativo, es una orden. Nuestra orden es regocijarnos en el Señor siempre. Y luego Pablo sigue escribiendo, otra vez les digo, regocíjense. Si no entendimos la primera vez, la segunda vez a lo mejor sí lo entendemos. Pues Pablo le escribió, regocíjense. Y ahora te quiero hacer esta pregunta. ¿Ha disminuido el gozo en ti por las circunstancias de la vida? Yo puedo ser honesto y les puedo decir que sí. Hay momentos en donde yo no he pensado en lo que el gozo es. No he permitido en que estar gozoso, sino que me he dado al enojarme, al quejarme. El gozo, hermanos, por más difícil que sea, el gozo no debería de disminuir en nuestras vidas, pero debería de ser nuestro motor para seguir adelante, sabiendo que otra vez Dios está en control de todas las situaciones de la vida. No hay nada que lo tome por sorpresa a Dios. Él no está jugando un juego de ajedrez. Él está bajo control de todas las circunstancias de la vida. Ahora vamos a la segunda parte del sermón, que es el gozo espiritual en Cristo. El gozo espiritual en Cristo. Ahora hemos hablado de lo que es el gozo, qué significa la palabra, cómo se pudiera dar una definición del gozo. Vimos esa definición de Thomas Watson, que está increíble. Vimos todo eso, pero me estás diciendo, Irving, que siempre debo estar gozoso. Me estás diciendo que a pesar de lo que suceda, las cosas en mi vida, las aflicciones, las tribulaciones, me estás diciendo que siempre debo estar gozoso. ¿Pero por qué? ¿Qué es el contenido del gozo? Cuando yo miro y abro la palabra del gozo, ¿qué es lo que está dentro en el gozo? ¿Cuál es la razón del gozo? ¿Cuál es el resultado del gozo? Y ese es el resultado del gozo. El resultado de nuestro gozo es la obra redentora de Jesús, quien nos redime de nuestro pecado, nos da una relación con Dios el Padre y nos otorga un hogar eterno.
el resultado de nuestro gozo, la razón que hay gozo, es la obra redentora de Jesús, quien nos redime de nuestro pecado, nos da una relación con Dios el Padre y nos otorga un hogar eterno. Y esto es lo que vamos a estar viendo en esta sección y en la última sección. En la noche que Jesús nace, nos narra Lucas en su evangelio que un ángel se le apareció y unos pastores, a unos pastores quienes estaban cuidando sus ovejas en la noche, y que cuando se le aparece el ángel, de repente alrededor de los pastores la gloria de Dios resplandeció alrededor de ellos, y ellos aterrorizados al ver esto. Pero escuchen lo que el ángel les dice. Lucas capítulo 2 versículos 10 al 11. Lucas capítulo 2 versículos 10 al 11. Dice: pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El ángel les dice que no teman, que Él ha traído buenas noticias. De hecho, la palabra buenas noticias que nos dice el ángel aquí viene del griego, que es donde nosotros agarramos nuestra palabra evangelio. Las buenas noticias que nos ha traído el ángel, que nos deberían de llenar de gozo, es que el Salvador del pueblo, el Salvador de la humanidad, ha nacido. ¿Y por qué esto es gran gozo? ¿Por qué nos deberíamos de regocijar en que Cristo ha nacido? ¿Por qué a los pastores les debería de interesar que Cristo ha nacido? Bueno, a través de esta serie hemos enfatizado dos cosas muy importantes. Lo mencioné yo en el primer sermón de la esperanza, Ricardo lo mencionó en el sermón del amor, Adrián lo mencionó la semana pasada en el sermón de la paz, y se va a volver a mencionar esta mañana. Y esas dos cosas importantes que siempre tenemos que afirmar en los sermones es de que nosotros éramos esclavos del pecado, merecíamos la ira de Dios, pero Cristo nos redime de esa ira. Cristo es nuestra salvación. Y no es que a Adrián y a Ricardo e Irving ya se les agotaron las ideas de qué predicar. No, es de que todo lo que recibimos va junto con lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Efesios capítulo 1 versículo 3, todas las bendiciones, hemos recibido todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. No podemos remover a Cristo de nada. Cristo es central a nuestra fe. Cristo es central a la fe que fue entregada a los apóstoles. Cristo es central en la historia de la redención de la Biblia. Soy el director de los grupos de comunidad. ¿Cuál es el centro de los grupos de comunidad? El centro es Cristo crucificado. Cristo crucificado es el centro de la Biblia. Y esto es porque la Biblia habla del hombre como pecador y separado de Dios. Y esta separación ocurre en el jardín del Edén cuando Adán y Eva caen en pecado. Y desde ese momento en adelante Dios sacó a Adán y a Eva de su presencia. Y desde ese momento en adelante toda la humanidad ha estado separado de nuestro gran Dios y ya no teníamos una relación con Él. Y sabemos que esto es porque Él es un Dios santo, perfecto, quien ama la justicia y aborrece el pecado. Isaías capítulo 59, versículo 2. Isaías 59, versículo 2. Pero las iniquidades de ustedes han hecho ¿qué? Separación entre ustedes y su Dios, y los pecados lo han hecho ¿qué? Esconder su rostro para no escucharlos. A través del profeta Isaías, Dios habla a su pueblo y les dice esta cruda realidad, que ellos ahora están separados.
Dios ya no los está escuchando, ya no escucha sus oraciones porque ellos están viviendo en pecado. Ellos han abandonado los mandamientos que Él les había entregado. Y esto no solamente es para el pueblo de Israel, esto es una realidad de todo el mundo. Efesios capítulo 2, antes de Cristo, dice que nosotros éramos hijos de ira. Romanos capítulo 3 dice que no hemos alcanzado la gloria de Dios. Isaías, el profeta Isaías, ya que estamos viendo uno de sus versículos, era conocido como uno de los hombres más piadosos en sus tiempos. Pero cuando Dios, en el capítulo 6 del libro de Isaías, Dios se le muestra a él y Dios mira la santidad de Dios. ¿Qué es lo que dice Isaías? Dice Isaías que él es un hombre, perdido estoy porque soy un hombre de labios inmundos. Incluso el hombre más piadoso en ese tiempo reconoce que es un hombre pecador separado de Dios. Y es por eso que las noticias del nacimiento de Cristo son buenas noticias que nos deberían de llenar de gozo a nosotros, porque Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor e intercesor con Dios el Padre. Él es quien restauraría nuestra relación con Dios. En Él nosotros obtendríamos la redención del dominio del pecado y la vida eterna junto con nuestro Dios. Y después de la caída de Adán y Eva, cuando entra el pecado al mundo, ¿qué hace Dios? ¿Dios nos abandona? No. Dios en Génesis capítulo 3 versículo 15, Dios nos da una pequeña ventana a lo que vendría en el futuro, una restauración. Él promete que un hijo nacería, quien aplastaría la cabeza de la serpiente, y esta promesa después de cientos de años se cumple en Jesús. En este momento en Lucas capítulo 2 versículos 10 al 11, cuando los ángeles le dicen que en la ciudad de Belén ha nacido un niño. Hay un pastor que se llama J.C. Ryle. Quiero suponer que fue J.C. Ryle quien lo dijo. Pero él está explicando los versículos de Lucas y él está diciendo que las primeras personas en regocijarse sobre las noticias del nacimiento de Jesús no fueron los pastores, sino que fueron los ángeles. Aquellos que no necesitaban un Salvador porque están en la eternidad con Dios, son perfectos, obedecen perfectamente a Dios, ellos fueron los primeros que se regocijaron. La pregunta es, ¿qué tan más gozosos deberíamos de estar nosotros sabiendo que nosotros sí estamos necesitados de un Salvador? Vamos a 2 Corintios capítulo 5 versículo 21. 2 Corintios capítulo 5 versículo 21. Al que nos conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en él. Este versículo resume nuestro gozo en Cristo. Resume el Evangelio. ¿Quieres predicar un día el Evangelio? ¿Qué versículo utilizar? 2 Corintios capítulo 5 versículo 21. Al que no conoció pecado, es decir, al que es perfecto, al que nunca pecó, hablando de Jesús, Dios lo contó, Dios lo consideró, Dios lo declaró, Dios lo vio en ese momento como pecador, para que a través de él nosotros fuéramos contados como justos. En la cruz Dios vio al Hijo como si fuera yo. Y ahora nosotros en Cristo, el Padre nos mira como si nosotros hubiéramos vivido la vida perfecta de Cristo. Y esta es nuestra justificación. Pasamos de ser pecadores ahora a ser justos. Al ser hechos justos ahora llegamos a tener una relación con Dios el Padre. ¿Por qué? Porque en la cruz hay una doble transacción, en donde mi pecado se le cuenta a Cristo y su justicia se me cuenta a mí cuando yo pongo mi fe en Él. Hay una doble transacción.
Y la vida perfecta que Él tenía en la cruz, el Padre ahora me la ha dado a mí. Y la vida imperfecta que yo tenía, ahora el Padre se la ha puesto a Cristo. La perfecta relación que Cristo tenía con el Padre en la cruz me la ha dado a mí. Y la rebeldía e imperfecta relación que nosotros teníamos, que no teníamos ni relación con el Padre, ahora en la cruz se la ha dado a Cristo. Eso es lo que sucedió cuando Él grita: mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Él recibe la ira de Dios y recibe la separación que nosotros teníamos. Y hermanos, es el gran gozo que habita en nosotros. Y es mucho mejor que los placeres del mundo. Este gozo es como una llama dentro de nosotros que nunca se extingue. Y cuando vienen los vientos de las aflicciones, por más fuerte que sean, esta llama no se extingue, porque no está arraigado en las cosas externas del mundo, sino que está arraigado en la obra perfecta redentora de Cristo. Y si tú has puesto tu fe en Cristo, este es el gozo que está en ti. Te quiero hacer otra pregunta. ¿Cuándo vienen los problemas a tu vida? Cuando vienen las aflicciones, ¿te acuerdas de este gozo? Cuando vienen las aflicciones a tu vida, ¿te acuerdas de este gozo? Las aflicciones van a venir y las tristezas van a venir, hermanos. Nos necesitamos en esos momentos que recordarnos del gozo. Recuerden lo que dice Thomas Watson, que el gozo nos ayuda en los momentos presentes, en las aflicciones del presente. Vayamos a la última parte del sermón, que es el gozo futuro, el gozo espiritual futuro. Y el gozo que proviene de Dios, como lo hemos visto, no es pasajero. No cambia a través de las temporadas de la Biblia, de la vida. El gozo que hemos recibido de Dios es eterno, es mucho más valioso que lo que nos puede ofrecer el mundo, más hermoso que los diamantes, más dulce que la miel, más caro que el oro y más satisfactorio que el agua a un hombre sediento. Y hay gran motivo de regocijarnos en las aflicciones, en la tristeza, en la incertidumbre, en la ansiedad. Hay regocijo en las tribulaciones, como el apóstol Pablo, como el discípulo Esteban, cuando estaba siendo apedreado, él oró por sus enemigos y miró arriba y vio a Cristo sentado a la diestra del Padre y se regocijó. Hay regocijo cuando la maldad aumenta, porque si hemos creído en Él, ahora tenemos una relación con Él. Y si tenemos una relación con Él, sabemos que tenemos un hogar eterno con Él. Vamos a volver a ver un pasaje familiar que vimos en el sermón de la llegada de la esperanza, y es Juan capítulo 14, versículo 2 al 3. Juan 14, versículo 2 al 3. Y dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo estoy, donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Durante la última cena de Jesús, antes de que partiera hacia la cruz, Jesús da sus últimas instrucciones a sus discípulos. En los capítulos 13 al 17 es la última cena de Jesús y Él está dando instrucciones, y en el capítulo 14 Jesús da una promesa que llenaría los corazones de ellos de gran gozo. Él nos promete que en la casa de su Padre hay muchas moradas, que Él está preparando un lugar para nosotros, que Dios no nos ha abandonado en este mundo pecador, pero que Dios nos da la promesa un día que Cristo vendrá por nosotros. Nos promete que donde Él habitará, nosotros también un día habitaremos, en ese glorioso lugar donde la luz es la gloria de Dios, donde ya no hay sufrimiento y donde ya no hay tristeza. Los problemas de la vida vienen, hermanos,
Las tristezas llegan. El miedo comienza a querer entrar en nuestros corazones. El diablo hace de las suyas con los creyentes. El mundo y sus estaciones buscan nuevas formas de apartar al cristiano de los caminos de Dios, y cuando menos nos lo esperamos, nuestra carne empieza a debilitarse y empezamos a desear más el pecado en vez de a Dios. Y cuando todo esto sucede, hermanos, el gozo en Cristo es la medicina en nuestras vidas. El llanto y sufrimiento no puede sostener las cascadas de agua de gozo que fluyen de esta promesa. Miren la pequeña ventana que Dios nos ha permitido ver cómo será el día cuando Cristo regrese por su iglesia. Apocalipsis capítulo 19, versículos 6 al 7. Apocalipsis 19, versículos 6 al 7. Oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso que reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero y su esposa, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Qué gran regocijo en ese día, hermanos, cuando estemos con nuestro Dios, cuando Él venga por nosotros. Todo lo que nos lastima, todas nuestras aflicciones, todos los problemas de la vida, todo eso ha quedado atrás, y enfrente de nosotros solamente está el novio quien dio su vida por la iglesia. Y cantamos de alegría y de regocijo: aleluya a nuestro Dios, porque Él reina sobre todo y para siempre. Qué gran gozo se escuchan en las voces de los ciudadanos del cielo. El apóstol Juan compara estas voces con las fuertes aguas y como los fuertes truenos. Es decir, las voces de regocijo de los ciudadanos del cielo eran muy fuertes. El sonido de gozo que tenían era muy fuerte, y todo esto sucederá cuando Cristo venga y cumpla su futura promesa y nos lleve a donde Él está. Ese es nuestro gozo. Hay un versículo en Hebreos capítulo 12, versículo 2, y habla del versículo de Cristo. El gozo de Cristo. No el gozo en Cristo, no estoy hablando de eso, estoy hablando del gozo de Cristo, el gozo que le pertenece a Jesús. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz y despreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Cuál fue el gozo puesto delante de Él? Los teólogos dicen que el gozo puesto delante de Jesús fue el saber que un día iba a tener un cuerpo redimido. Iba a tener personas que eran pecadoras, separadas de Dios, iban a venir a Dios el Padre a poner su fe. El gozo de Jesús está en la iglesia que ha redimido. Hay otro versículo, no vamos a ir a tocar ese versículo, pero está en Lucas. Y creo que nosotros hemos escuchado la parábola del hijo pródigo. Y en la parábola del hijo pródigo se nos relata, Jesús nos está relatando a un hombre que tiene 2 hijos, y que el hijo menor le pide su herencia y se va, y es el peor pecador de los pecadores. Pero cuando ya no tenía nada, ¿qué hace el hijo pródigo? Regresa y le pide perdón a su padre. ¿Y su padre qué hace en ese momento? ¿Le reclama? No. El padre lo abraza y le da un beso en el cuello y le hace una fiesta, regocijo. Y todos los que estaban en la casa de su padre se regocijaron y estaban felices, porque el que estaba perdido, el hijo ese perdido, acaba de regresar. Esa parábola, hermanos, nos muestra el corazón de nuestro Dios Padre. Cuando llegamos a la fe y nos arrepentimos, Él se regocija.
es increíble ver que el gozo de Cristo y el gozo del Padre es ver a los pecadores quien no quisieron nada con ellos, que siempre que pecamos, ellos aún así se regocijan en eso cuando venimos a la fe. Somos llamados a siempre estar gozosos. El no hacerlo es desobedecer a Dios, hermanos. Entiendo que están pasando por momentos difíciles, entiendo que a veces la ansiedad es mucha, entiendo que a veces las aflicciones de la vida son demasiadas, pero la Biblia es clara: estén siempre gozosos, y la razón que deberíamos de estar gozosos es por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Hay una historia, y a lo mejor me estoy halagando un poco, pero es una historia de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon era conocido como el príncipe de los predicadores. Escribió en su corta vida, porque murió a la edad de los 51, 52 años. Comenzó a predicar a la edad de 17 años. Para los 19 ya era pastor de una iglesia. Siempre que vas a un seminario, por ejemplo, conmigo, te recomiendan sus lecciones a sus estudiantes, un libro donde él está dando lecciones a aquellos que son llamados a la predicación. Y uno de sus capítulos, a pesar de todo lo que Charles Spurgeon ha hecho, a pesar del gran hombre que nosotros consideramos y vemos y decimos: wow, ese hombre es un hombre de Dios, es grande, es asombroso, no quiero pecar, pero casi perfecto. Bueno, Charles Spurgeon relata una historia en que él, siendo pastor de su iglesia, un domingo en la mañana se levantó muy deprimido porque él luchaba con la depresión. Y él pastoreaba una de las iglesias más grandes en Inglaterra en ese tiempo. Él se levantó deprimido y decidió ese día no ir a predicar. Nomás así. Dijo: no voy a predicar. Y no fue a predicar el domingo en la mañana. Y se levanta en la tarde, va a otro servicio de una iglesia y escucha a un pastor predicar. Y Charles Spurgeon relata que en ese momento, cuando escuchó la verdad, no la verdad de que vamos a recibir sanación física, no la verdad de que la vida va a ser fácil, no la verdad de que vamos a recibir todas las riquezas del mundo como ciertos predicadores falsamente enseñan. No. Cuando Charles Spurgeon escuchó la verdad de que a través de Cristo Él es un hijo de Dios y nada lo puede separar, en ese momento el gozo regresó en él y resolvió en su vida nunca volver a dejar de predicar. Ese es el mismo gozo que está en nosotros. Cuando llega la depresión, la ansiedad, los sufrimientos de la vida, recordémonos de este gozo que tenemos. Les quiero dar el punto del sermón. Y el punto del sermón es ese: debido a que mi gozo viene de Dios y resulta de la salvación y de mi relación con Dios en Cristo Jesús, viviré mi vida siempre gozoso. Debido a que mi gozo viene de Dios y resulta de la salvación y de mi relación con Dios en Cristo Jesús, viviré mi vida siempre gozoso. El gozo habita en nosotros porque es fruto del Espíritu Santo. El gozo no depende de nuestras circunstancias. El gozo es resultado de la obra redentora de Jesús. Y yo sé que ustedes dicen: pero Irving, ¿por qué es que no me siento gozoso? Hermanos, porque fallamos en leer lo que la Biblia nos dice de nuestra redención en Cristo. Fallamos en meditar en lo que habla de la obra redentora de Jesús. Fallamos en contemplar esas hermosas palabras que donde dice Jesús: en la casa de mi Padre hay muchas moradas, y si me voy y les preparo un lugar, regresaré por ustedes. La razón es que nosotros fallamos en esto, pero cuando meditamos, contemplamos, oramos y todos los días nos acordamos del Evangelio, de lo que Cristo hizo por nosotros, hermanos, el gozo habita en nosotros siempre y siempre estaremos gozosos. Si esta es tu primera vez en Somos Grace, o ya has estado aquí por mucho tiempo y no has puesto tu fe en Jesús, piensas que tú puedes encontrar felicidad en otra cosa externa, la iglesia no te la puede ofrecer. Sí, ahorita te recibimos bien,
te queremos, pero al rato cuando nos conozcas te vas a dar cuenta son pecadores. No puedes encontrar salvación ni gozo en nada externo, sino solamente en Cristo. La Biblia te dice que tú eres un Dios, que tú eres tu propio Dios, quien tú te crees, que tú estás por encima de Dios, que tú eres una persona pecadora, separado de la gloria de Dios. Pero Dios, el verdadero Dios, no tú, Él en su amor nos ha dado a su Hijo amado para que Él viviera la vida perfecta que tú y yo nunca íbamos a poder vivir, muriera en la cruz recibiendo la ira de Dios que tú y yo merecíamos, y resucitó al tercer día para ser el ejemplo de que todos los que pongan su fe en Él también resucitarán junto con Él. Entonces mi corazón a ti, de todo corazón te pido, deja de buscar en las cosas del mundo y pon tu fe en Cristo para que seas salvo y recibas el gozo que hay en todos los cristianos. Vamos a orar, hermanos. Padre, muchas gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por el gran amor que siempre nos demuestras. Padre, la verdad es que somos pecadores. Cada vez que abrimos tu palabra y leemos todo lo que tú has hecho por nosotros, Padre, nos sorprende. No nos merecemos nada de lo que has hecho por nosotros, Padre, pero aún así en tu misericordia, en tu amor, en tu bondad, tú nos enviaste a tu Hijo amado para que nos redimiera de nuestros pecados. Padre, y te pido que así como hubo ese gozo en los ángeles, quienes no merecían, quienes no tenían salvación, no necesitaban de Cristo, aún así se regocijaron. Te pido que abra ese mismo gozo, mucho más gozo en nuestras vidas, Padre. Te pido que siempre nos recordemos de tu hermoso evangelio y podamos mantenernos gozosos siempre. Te pido todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.